vez más saludamos a cada uno y damos gracias a Dios porque les ha permitido estar aquí. Y en esta mañana, pues como les decía, debemos estar agradecidos. Dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, amén. Muchas veces batallamos, pues ¿cuál es la voluntad de Dios en esta área, en esta otra área? Y nos pasamos buscando la voluntad de Dios que no sabemos ni entendemos muchas veces en ese momento, y descuidamos aquellas que son claras, ¿verdad? En la palabra del Señor. Y dice una de esas que nos dice allá en Tesalonicenses, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y también habla de que la voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido, amén. Y es algo que tenemos que tener presente, porque un corazón agradecido va a ser un corazón dispuesto a darle alabanza y adoración a Dios, ¿verdad? Pero un corazón que no es agradecido, pues se olvida de todo lo que Dios es para su vida, y entonces pues también se pierde la bendición de poder pues alabar y adorar a Dios como Él lo merece. Porque en la adoración nosotros pues somos bendecidos, amén. Dios sigue siendo Dios si lo adoramos o no lo adoramos, amén. Él no cambia. Pero cuando nosotros lo adoramos como el Dios que es, pues nosotros también somos bendecidos, amén. Entonces, ya damos gracias a Dios por eso. Y bienvenidos los que son de casa, bienvenidos los que nos visitan. Le damos gracias a Dios por su vida. Esperamos que en este día Dios les bendiga, que en este día Dios les dé una palabra que edifique sus vidas, porque es el propósito, ¿verdad?, de este lugar, de esta iglesia, poder compartir ¿verdad?, palabra que edifique nuestras vidas como creyentes, que nos ayude a crecer en el Señor. Sabemos que lo primero es la salvación, ¿verdad?, a través de Jesucristo y de un encuentro personal con Cristo, y después viene, ¿verdad?, el crecer, ¿verdad?, en el caminar cristiano, que la Biblia lo describe como la santificación, donde Dios va transformando nuestros corazones por medio de su palabra. Por eso Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y es la palabra la que va transformando nuestro corazón, es la palabra la que va transformando nuestra manera de pensar, para que nosotros como creyentes ya no tengamos la misma cosmovisión que tienen aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros no podemos ver la vida y el mundo conforme lo ven aquellos que no tienen esta verdad. Nosotros tenemos esta verdad y es la verdad de Dios, es la verdad verdadera, porque muchos dicen tener la verdad conforme ellos piensan, pero la palabra de Dios es la verdad verdadera, la única verdad. Entonces, esta verdad viene para transformar el corazón, para transformar la mente, para liberar las vidas. La palabra de Dios dice también: conoceréis la verdad, y dice: la verdad os hará libres. Porque ¿quién es la verdad? Es Jesús. Dice: y si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es por todos lados una bendición, y ese es el deseo en este lugar, ¿verdad?, de glorificar a Dios ante todo y de compartir su verdad para que nos ayude a crecer como creyentes en nuestro caminar cristiano, amén. Entonces, en esta mañana vamos a seguir, estamos en el libro de el Evangelio de Mateo, y vamos a continuar, estamos en el capítulo 10 de Mateo, y vamos a estar viendo del verso 11 al verso 15. Mateo capítulo 10, verso 11 al 15. Amén. El título de esta enseñanza en esta mañana dice: las dos respuestas a la misión de los 12. Las dos respuestas a la misión de los 12. Y Mateo capítulo 10,
verso 11 al 15, dice de la siguiente manera: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, Señor, venimos delante de ti para pedir tu bendición al compartir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, dirija mis palabras, mis pensamientos y las lleve, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, cada persona que está aquí. Que sea tu Espíritu Santo el que, Señor, habla, redarguye, Señor, y edifica, Señor, las vidas para crecimiento espiritual, para salvación, para fortaleza. Es tu palabra, mi Dios, el pan que nos ayuda cada día, y por eso pedimos que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de tu palabra, y que cada corazón que está aquí se disponga, Señor. Solamente tú sabes y ellos saben qué hay en su corazón, cómo viene su vida, pero tú, Señor, te pido que tú, que conoces todas las cosas, y tú los trajiste aquí en esta mañana, les hables a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, hemos estado viendo, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, pues cosas que nos han edificado en gran manera, ¿verdad? Y del capítulo 5 hasta el capítulo 9 de Mateo hemos visto las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Después de que Jesús comienza su ministerio en esta tierra, después de que pasa por la tentación, pues Él se dispone a comenzar su ministerio, y vemos en el capítulo 5 al 9 Jesús está enseñando a sus discípulos. Y también, aparte de la enseñanza que le está dando por medio de su palabra, también le está dando una demostración de su poder y de su autoridad. ¿Y cómo lo está haciendo esto? Pues lo está haciendo a través de milagros sobrenaturales que Jesús está llevando a cabo, ¿verdad?, ante las multitudes, donde, ¿verdad?, Jesús está sanando a mucha gente, donde Jesús está liberando a gente endemoniada, donde Jesús aún está resucitando muertos, y esto es algo sobrenatural, ¿verdad?, que obviamente un humano regular no lo puede hacer, pero Jesús es el Hijo de Dios, y con esto Él estaba dando testimonio de su persona, de su identidad y de su divinidad. Él estaba dando testimonio con todo esto de que Él era el Mesías que el Padre había prometido, ¿verdad?, con todo esto. Entonces, ahora en el capítulo 10, Jesús, ¿verdad?, como parte de su entrenamiento a sus discípulos, los envía a una misión, y es lo que veíamos en el capítulo 10, verso 1, ¿verdad?, en adelante. Vamos del 1 al 10 dice eso, cuando Él envía a sus apóstoles y menciona el nombre de cada uno de ellos y les da instrucciones específicas de lo que deben de hacer. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Que Jesús, ¿verdad?, llama, ¿verdad?, a sus discípulos, y los llama, pero no los deja nada más así. Después que los llama, Él se preocupa en enseñarles, en instruirles. Y después que los instruye, bueno, para algo es la instrucción, ¿verdad? Nosotros venimos a aprender la palabra del Señor, pero no nada más para llenarnos de conocimiento, sino para ponerlo en práctica,
tanto en nuestras vidas como allá afuera. Amén. Entonces Él los llama, Él los enseña y ahora vamos a ver, ¿verdad? Estamos viendo cómo Él los envía, ¿verdad?, a una misión. Entonces el pasaje de hoy forma parte de este discurso en el cual Jesús envía a sus discípulos a predicar ¿de qué? Del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Eso empezó diciendo Juan el Bautista y eso empezó también diciendo Jesucristo al principio de su ministerio. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, ¿verdad? Dice entonces, Él los envía a predicar el reino de los cielos y les da instrucciones específicas. Es lo que nosotros estábamos viendo en la enseñanza pasada. Esas instrucciones específicas debían seguirse al pie de la letra, porque, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios y el propósito de Dios, ¿verdad?, se lleva a cabo cuando nosotros, ¿verdad?, obedecemos esas instrucciones que Él nos da. La primera indicación que Jesús manda a sus discípulos, ¿verdad?, que al ellos ir a predicar el Evangelio, primeramente en esta ocasión solamente tenían que dirigirse a las ovejas perdidas de Israel. O sea que no se detuvieran, ¿verdad?, con los gentiles, sino que se enfocaran en esta ocasión solamente en los judíos. ¿Por qué? Porque veíamos que también Dios había prometido, ¿verdad?, que la salvación primeramente sería anunciada a los judíos y después de ahí pasaría a todo el mundo. Y como Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple su palabra y nunca se sale del orden que Él ha establecido, por esa razón entonces Él da esta instrucción específica a sus discípulos para que ellos hicieran esto en esta ocasión. Amén. Entonces, también les ordenó que usaran el poder y la autoridad que Él les estaba dando para que hicieran milagros como los que habían visto ellos que Él había hecho. La palabra nos muestra que Jesús les dio la misma autoridad para que cuando ellos fueran a predicar el Evangelio, ellos usaran esa autoridad y ese poder para que se surgieran los mismos milagros que Jesús, ¿verdad?, había hecho delante de las multitudes. Pero les dejó en claro que el poder, ¿verdad?, recibido por parte de Él no debía usarse, ¿verdad?, como un medio de ganancia, como tristemente a través de la historia y a través de estos últimos tiempos se ha usado, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio y se ha usado de alguna manera, ¿verdad?, aún en el nombre de Jesús, ¿verdad?, hacer cosas, pero para un medio de ganancia, ¿verdad? Y Jesús en el entrenamiento que le está dando a sus discípulos quiere dejar claro que esto no debe usarse, el Evangelio no es para usarse como un medio de ganancia, ¿verdad?, sino es para darlo, ¿verdad?, de gracia, así como se es recibido por gracia de Dios, amén. Entonces, Jesús quiere dejar en claro eso, no debían usarlo como un medio de ganancia, sino así como ellos habían recibido como un regalo por medio del favor inmerecido de Dios, así también ellos tenían que darlo a los demás. Entonces, Jesús se asegura de que aprendieran que el ministerio, ¿verdad?, de llevar el Evangelio y anunciar el reino de Dios no debe tener su enfoque en lo material, sino en compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es algo muy importante, lo que, ¿verdad?, Jesús quiere que entendamos todos aquellos que venimos a ser sus seguidores, es que se trata primeramente de lo espiritual, amén. Se trata primeramente de lo eterno, se trata primeramente de las almas. Cuando un ministerio lleva por delante el pensamiento de lo material y lo terrenal y se quiere regir o actuar como algo secular, ahí ya está mala cosa, hermano, porque esto es algo espiritual. Amén. Entonces, Él quería que ellos entendieran eso, ¿verdad?, que el enfoque debe estar en lo espiritual y no en lo material. Y lo primero es
compartir las buenas nuevas porque entiendes la necesidad de las almas sin Cristo, en la situación que ellos están perdidos, están en condenación, están en enemistad sin Dios, y si mueren en sus pecados, la Biblia describe lo que va a suceder. Entonces, por eso es, ¿verdad?, que tiene uno que tener en mente como seguidor de Cristo eso. Y por otro lado, también Cristo les asegura a sus discípulos, ¿verdad?, que no se preocupen por sus necesidades. No tienen que cobrar por lo que van a estar predicando o orando por la gente. No tienen que cobrar nada, pero al mismo tiempo, pues como humanos nos viene el pensamiento, ¿y cómo voy a hacerle para sobrevivir, no? Y Jesús ahí mismo se asegura de que ellos entiendan que Él va a obrar en los corazones de aquellos que son tocados por el medio del Evangelio para que suplan las necesidades de ellos. ¿Por qué? Porque dice, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, la enseñanza pasada tenía como título Las instrucciones de Jesús. Una de las cosas que aprendíamos es que las instrucciones de Jesús no son sugerencias, como muchas veces pensamos nosotros. Las instrucciones de Jesús son mandamientos que se deben de cumplir, que se deben de obedecer. No podemos nosotros como creyentes minimizar, ¿verdad?, ni aún los menores detalles, porque muchas veces, yo creo que no importa mucho, yo creo que Dios está bien, que está ok con él que esto no lo haga o que no. No, hermano, si Dios nos manda que lo hagamos, tenemos que hacerlo por muy menor que tú y yo pensemos que sea eso. Es importante seguir las instrucciones porque le digo, no son sugerencias, sino son mandamientos. Y Él estaba mandando a ellos, ¿verdad?, que lo hicieran de esta manera, que siguieran su instrucción. Entonces, si ellos van y predican el Evangelio, pero lo hacen como ellos quieren, están en desobediencia. Y de alguna manera eso va a estorbar para que, ¿verdad?, se obre de la manera que Dios quiere hacerlo en los corazones de las demás gentes, y el plan que Dios tiene de alguna manera se frustre en alguna manera. Entonces, hermano, para todo seguidor de Cristo, la obediencia a la instrucción de Jesús, ¿verdad?, dejada en su palabra, es fundamental y es indispensable, porque no es suficiente saber las cosas, es necesario obedecerlas, ¿verdad? Por eso allá Santiago nos dice que seamos, ¿verdad?, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos entender, y lo hablábamos en la clase pasada, que la obediencia a las instrucciones de Jesucristo en su palabra es algo fundamental y es algo indispensable. O sea, no podemos tener una relación con Dios sana, no podemos disfrutar de una comunión con su presencia si nosotros vamos a estar en desobediencia. Eso no, o sea, nos engañamos a nosotros mismos. La obediencia para Dios es la mejor adoración que tú puedes darle a Dios. Podemos levantar las manos, podemos cantar, podemos estar aquí sentados, pero la mejor adoración que tú y yo podemos darle a Dios es nuestra obediencia. Y no solamente aquí, sino donde andamos, hermano. Esa es la mejor adoración. Entonces, la obediencia, dice, por eso le decía al pueblo de Israel, obediencia quiero y no sacrificio, porque los sacrificios sin obediencia dice que le dan asco. Son repugnantes delante de Dios. Entonces, primero es la obediencia. Y es bueno saber, necesitamos saber la palabra. Pero si sabemos y no obedecemos, estamos peor que aquel que no sabe nada. Mayor condenación es para nosotros. Y es algo de tener, ¿verdad?, en mente. Entonces, el pasaje de hoy, eso es lo de la enseñanza pasada. El pasaje de hoy nos enseña tres cosas importantes a considerar. Nos enseña sobre la importancia de la misión, nos enseña sobre la hospitalidad y sobre el juicio de Dios. ¿Cuál era la misión de los discípulos? ¿Qué era lo que Jesús estaba mandándoles que hicieran? Bueno, primero que nada dice, ir a anunciar que el reino de Dios había llegado y se había acercado a la humanidad. Pero como hemos visto en la palabra, los detalles son importantes para Dios.
Y Jesús ahora les da instrucciones de cómo hacerlo. No solamente los manda, sino les dice cómo hacerlo. Y también les advierte de alguna manera que al ir a hacerlo, al obedecer lo que Él les está mandando hacer, van a toparse con dos tipos de respuesta, ¿verdad? No todo va a ser color de rosa, y le está diciendo de una vez qué deben de esperar al ellos compartir, ¿verdad?, el Evangelio y anunciar el reino de Dios. Y vamos a verlo en el verso 11 de Mateo 10. Dice: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice, informaos quién en ella es digno. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. ¿Qué vemos aquí en primera instancia? Bueno, que la misión requiere discernimiento. ¿Para qué? Para identificar a la familia y el hogar donde ellos, ¿verdad?, iban a poder hospedarse cuando entraran a esa ciudad o esa aldea, ¿verdad?, para compartir el Evangelio. Entonces, aquí Jesús les está diciendo que tienen que poner atención para que ellos puedan, ¿verdad?, hacer la decisión correcta donde ellos deben de quedarse, hospedarse durante la estancia en una ciudad o una aldea para compartir el Evangelio. Entonces, ¿qué debían de hacer ellos? Ellos debían buscar y elegir el lugar y la familia con la cual quedarían durante el tiempo que permanecieran en ese lugar. Ahora, Jesús les da una clave, cómo poder identificarlos. O sea, ¿cuál era la clave que Jesús les dio para poder, ¿verdad?, hacer esa decisión dónde quedarse? Bueno, dice que sea digna, que sea digna, y la menciona varias veces en este pasaje. Ahora, digna no se refiere a una persona que es de la alta sociedad o que tuviera la casa más grande o que les pudiera ofrecer los mejores alimentos, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Recordemos, hermanos, que el enfoque en esta misión no es lo material ni es lo terrenal. Entonces, no, cuando dice digna, no se está refiriendo a eso, como nosotros los seres humanos tal vez lo podemos catalogar o identificar de esa manera, pero no se está refiriendo a eso. Si vamos al contexto de este pasaje, vaya conmigo a Mateo 10, 5 y 6. Dice: y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, viendo el contexto de este pasaje, ¿verdad?, Jesús envió a sus 12 y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermano, la persona digna, ¿verdad?, es el judío que reconocía que Jesús, ¿verdad?, era el Mesías que estaba esperando al pueblo de Israel. Y no solamente reconocía, sino que los recibiese a ellos reconociendo que ellos eran discípulos de Jesús y abrían su corazón al mensaje que ellos estaban compartiendo. Esa era la persona digna. El judío que reconocía que Jesús era el Mesías, que lo reconocía a ellos como discípulos de Jesucristo y que abrían su corazón para recibir el mensaje que ellos estaban llevando. Entonces, la persona digna sería aquella que fuera receptiva y pusiera su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Las palabras de los discípulos, respaldadas por los milagros que harían con la autoridad que Jesús les dio, serían suficientes para estas personas, para que ellos creyeran en Jesucristo, creyeran en el mensaje que los apóstoles estaban proclamando acerca de la persona de Jesús. Pues todas las evidencias que estaban ellos viendo a través de los milagros también que estos apóstoles iban a hacer por la autoridad que Jesús les dio, iban a identificar, hermano, ¿verdad?, que era lo que decía en el Antiguo Testamento acerca del Mesías cuando viniera, y ahora pues
en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se estaban cumpliendo y se estaban documentando todas estas cosas que daban testimonio de la identidad de Jesús. Por tanto, el mandato de Jesús a sus discípulos fue de encontrar a la persona y la casa digna y hospedarse con ellos todo el tiempo que estuvieran en aquel lugar. Porque pues podrían empezar en una casa y tal vez no estaban en condiciones cómodas y después ir a hablar de la palabra en otro lugar y tal vez estaba mejor, pero Él les dice, no, donde se queden al principio, ahí permanezcan hasta que salgan de esa ciudad o de esa aldea. Entonces, hermano, vemos entonces que ahí nos damos cuenta a qué se refiere Jesús cuando dice a alguien que sea digno. El versículo 12 dice, y al entrar en la casa, saludarla. Se cree que Jesús aquí se está refiriendo no a la primera casa donde llegan y se quedan, sino a las otras casas en los cuales ellos van a ir y van a tratar de anunciar, ¿verdad?, el reino de los cielos. Jesús les ordena que deben saludar a las personas que viven en esa casa. En nuestra cultura, hermano, el saludo a los demás, pues siempre es de buena educación, amén. Siempre es de buena educación saludar a los demás. Y siempre deberíamos hacerlo por educación. Pero aunque lo hacemos por educación, la mayoría de las veces, hermano, no significa mucho para nosotros. Es algo que a veces lo decimos ya más como por educación, por costumbre, pero realmente no significa más que eso para nosotros. Amén. Solamente lo hacemos porque sabemos que es lo correcto y decimos hola, decimos buenos días. Pero el saludo para la cultura judía, ¿verdad?, era más que algo formal. Amén. Significaba más que algo formal o algo respetuoso. Ellos usan la palabra shalom, la cual significa paz, pero no se refiere a la ausencia de conflicto, sino prácticamente ese saludo es una oración pidiendo a Dios por la prosperidad, por el bienestar y por la bendición para aquella persona o aquella familia. Eso es lo que significaba un saludo. Y por eso Jesús prácticamente les está diciendo a sus discípulos que oren de esta manera en cada lugar que lleguen, de alguna manera orando para que ese hogar, esa familia, sea bendecida por Dios. Amén. Es lo que le está diciendo Jesús. Por medio de esta oración, por medio de este saludo, se desea el bienestar general de la persona o la familia. Y Jesús les está ordenando que hagan esto, no le está sugiriendo, les está ordenando. Al entrar en esta casa dice saludabla, y que es lo que les acabo de explicar aquí. El versículo 13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Bueno, Jesús está dejando en claro también que aunque su deseo de bendecir a todos, ese es el deseo de Dios, bendecir a todos, solo se haría realidad esa bendición donde el mensajero y el mensaje fueran recibidos. Amén. Es lo que les está diciendo aquí. Si no eran recibidos, hermano, esa bendición, ¿verdad?, que ellos pronunciaban hacia esa familia, hacia ese hogar, regresaría hacia ellos, no les alcanzaría. ¿Por qué, hermano? No porque Dios da y luego te quita, no. La realidad, hermano, es que nunca la recibieron, la despreciaron y por lo cual entonces Dios la retira. No es que los bendice y luego les quita la bendición, sino, ¿verdad?, fue ofrecida la bendición, ellos la rechazan, la desprecian y Dios solamente recoge su bendición. Amén. Eso es lo que pasa cuando alguien desprecia,
¿verdad? El mensaje del Evangelio que viene a bendecir las vidas de todo ser humano. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasa? El reino de Dios está abierto para todos y todos son invitados a la bendición de Dios y a experimentar el poder del Evangelio en sus vidas y en sus familias. Dios no hace excepción de personas. La invitación está abierta para todos. Pero ese Evangelio poderoso para transformar el corazón, las mentes y las vidas, no puede ejercer su poder salvador, ¿verdad? Y no bendice a las personas que rechazan a Jesús, a las personas que rechazan el mensaje de salvación y la oferta de vida eterna. No puede. Quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque el hombre y cada ser humano es responsable de hacer su propia decisión. Amén. Dios, con su gracia, nos ofrece ese regalo. Nos ofrece su amor, nos ofrece su misericordia, nos ofrece su perdón, nos ofrece su salvación, nos ofrece vida eterna, pero tú y yo somos responsables de hacer nuestra propia decisión. Él no obliga a nadie. Y por eso dice, si no te reciben ni a ti ni el mensaje, ¿verdad? Esa bendición que yo quiero para ellos, no la van a poder disfrutar, no la van a poder recibir, sino va a volver a ustedes. Amén. Y es lo que va a suceder. Entonces Dios quiere darla, pero ellos la desprecian, entonces Dios no puede hacer nada. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 36 al 40. Juan capítulo 5, verso 36 al 40. Amén. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios quiere dar vida, quiere dar salvación, quiere dar perdón al hombre pecador, pero cuando el hombre se niega, pues entonces Dios ya no puede hacer nada. Él ya hizo lo más grande, lo más difícil, que era entregar a su hijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y todo aquel que pone su fe en Él va a encontrar perdón y va a encontrar salvación y va a encontrar vida eterna. Pero si la persona decide rechazar esa bendición, ese favor, esa gracia de Dios, entonces ya ahí, ¿verdad? Dios no puede hacer nada y la persona va a cosechar el fruto de su decisión. Amén. Entonces, hermano, dice, no quiere el 40, no quieren venir a la palabra, no quieren venir a Él para tener vida eterna, se niegan, ¿verdad?, a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Verso 14, hermano, dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús claramente les está advirtiendo a sus discípulos, como les decía hace rato, que se van a encontrar con dos tipos de respuestas a proclamar el mensaje del reino de Dios. Así como va a haber personas que van a recibirlos y van a aceptar el mensaje y van a poner su fe en Jesucristo, también va a haber personas que se van a oponer rotundamente y se van a negar a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y esto, hermano,
no es una razón, ¿verdad?, para dejar de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Como quien dice, Jesús le estaba diciendo, van a ir y van a encontrar estos dos tipos de respuesta, pero eso no los debe de desanimar de seguir hablando. Y lo mismo nos dice a nosotros, porque muchas personas tienen miedo de compartir el Evangelio porque tienen temor a ser rechazados, a que les digan no. Y realmente eso no debe de causar que nos desanimemos de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Nosotros ya debemos tener por sentado y saber que va a pasar una de las dos respuestas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Y es lo que Jesús les está diciendo. Esperen esto y sigan haciendo lo que les mandé. No se desanimen. Amén. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos que deben hacer, qué deben hacer si ellos o su mensaje no son recibidos, si son rechazados, porque la invitación a ser parte del reino de Dios por medio de la fe en Jesús no se debe ni se puede forzar a nadie a aceptarla, y eso tenemos que entenderlo tú y yo. Tú y yo no cambiamos a nadie. La salvación es hecha por Dios solamente, por medio del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entonces tú y yo tenemos que entender y tener bien claro que no podemos forzar a nadie en aceptar a Jesús. Es algo voluntario y es algo que Dios hace en el corazón. Amén. Entonces, la salvación no se forza, se ofrece, pero no se ruega tampoco, porque yo no veo en ninguna parte de la Biblia Jesús rogándole a las personas. No se debe de rogar esto. Se ofrece, pero no se debe de rogar a nadie tampoco. Eso es algo que Dios es el que, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo se encarga. Cada persona es responsable de su propia decisión y cada persona le tocará enfrentar la consecuencia y el fruto de su respuesta al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué dice cuando suceda esto? Que no sean recibidos y sean rechazados. Dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Ahora, ¿qué significa para los judíos sacudir el polvo de los pies? En aquellos tiempos, un judío temeroso de Dios, cuando tenía que pasar por territorio de gentiles, o sea, por lugares no judíos, cuando regresaba a su ciudad, antes de entrar a los límites de su tierra, se sacudía la ropa y se sacudían los pies también. Pues para ellos, ¿verdad?, eso representaba dejar atrás cualquier contaminación que ellos pudieran haber obtenido durante su estancia en un lugar donde vivía gentiles, ¿verdad? Porque para ellos, los judíos, los gentiles eran personas inmundas, personas paganas, amén, personas indignas. Entonces, por eso ellos tenían esa costumbre de sacudirse bien todo el polvo antes de pisar en el territorio, la ciudad de ellos. Pero algo que debemos de nosotros de no perder de vista aquí es que Jesús no mandó a sus discípulos a tierras de gentiles en esta ocasión. Entonces, ¿por qué les dice que hagan esto? Si era una costumbre judía. Pero Jesús no los mandó a territorios gentiles ni territorios de samaritanos. Jesús mandó a sus discípulos a ir y compartir el evangelio a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, a los judíos, aquellos que se consideraban dignos, porque los judíos creían que eran los únicos dignos, ¿verdad?, de Dios. Entonces, creían que eran los únicos que merecían el favor de Dios. Ellos decían que estaban esperando al Mesías prometido. ¿Y qué hace Jesús con esto? Jesús estaba dejando en claro una vez más que el verdadero israelita es aquel que pone su fe en Jesucristo como Mesías, como Salvador. Ese es el verdadero israelita. Su rechazo, hermano, al mensaje del Evangelio ponía a los judíos en la misma posición de los gentiles que ellos tanto despreciaban. Jesús les está diciendo, ustedes que desprecian a los gentiles, que les consideran inmundos y paganos,
Bueno, pues ustedes están en la misma condición. Aunque ustedes crean otra cosa, ustedes están en la misma condición que ellos. Y entonces, hermano, el rechazo al mensaje del Evangelio, como le digo, los ponía en la misma posición que los gentiles, y también el rechazo les costaría la ausencia de la paz con Dios y su bendición. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 13, verso 44 al 51. Hechos capítulo 13, versículo 44 al 51. Amén. Versículo 44 al 51 del capítulo 13 de Hechos dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estos son los judíos que no querían aceptar el mensaje. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, o sea, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quién? A los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo ¿qué? Contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que Jesús mandó a sus discípulos que hicieran cuando, ¿verdad?, los judíos pues despreciaran el mensaje del Evangelio. Era necesario, hermano, que se le hiciera, como leíamos ahí, la invitación primero, ¿verdad?, a los judíos. Pero ¿qué pasó? Se negaron a creer, despreciaron a Jesús, despreciaron la vida eterna, por tanto, perdieron toda oportunidad de salvación, porque solo en Jesús hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Amén. Versículo 15, hermanos, dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjese nada más qué tremendo es esto. A veces no se le da el valor o el costo que verdaderamente tiene el despreciar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y es algo que va a traer un juicio severo. Dice: el rechazo a la gracia de Dios trae mayor condenación. Jesús no vino a traer condenación. ¿Cuántos saben ese versículo donde dice: yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por... ¿verdad? Entonces, Él vino a ofrecer salvación, Él vino a ofrecer vida eterna a la humanidad en lugar de juicio y condenación. Pero, ¿qué pasa? Ante el rechazo de su oferta, ¿verdad?, el ser humano solo le queda enfrentar el juicio de Dios. No porque Dios lo quiera así, sino porque el rechazo del ser humano, ¿verdad?, lo condena a eso, a enfrentar el juicio y el castigo que van a recibir todos aquellos que desprecian la gracia de Dios. Ahorita muchos se ríen, muchos se burlan, muchos lo toman como nada, pero el costo va a ser muy grande y va a ser eterno, aunque ellos ahorita no lo puedan ver y no puedan darse cuenta de eso.
Entonces, hermano, todo mundo sabe, ¿verdad?, del terrible juicio que recibió Sodoma y Gomorra. Cristianos y no cristianos. El mundo secular sabe de esto, ¿verdad? Del juicio que ellos recibieron estas dos ciudades. Dice su palabra que fue algo que quedó grabado de alguna manera en la historia y se ha comunicado de generación en generación. Dice su palabra que fueron consumidos con fuego y azufre que descendió como lluvia del cielo. Y tanto las ciudades como los habitantes fueron totalmente consumidos. Entonces fue algo terrible que, como le digo, ha quedado como un ejemplo del juicio de Dios a través de generación en generación. Se sigue hablando de eso que sucedió. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano? A ellos, a Sodoma y a Gomorra no se les extendió una invitación a recibir la gracia de Dios. Ellos solamente recibieron el juicio de Dios, pero ellos no se les extendió una invitación para recibir la gracia de Dios. Por eso es que la persona o la ciudad que desprecia y rechaza, en este caso donde estaban yendo los discípulos en ese tiempo, y estaban las personas rechazando el Evangelio de Jesucristo, la invitación a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Pues no les deben de saber ellos que les será dado el castigo mayor que el que espera Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Y eso es algo terrible, hermano. Entonces, hermano, es algo a considerar para aquella persona que está rechazando a Cristo constantemente, y es algo para considerar para nosotros como creyentes de la importancia de seguir compartiendo el Evangelio, hermano, porque viene un juicio. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después va a enfrentar el juicio de Dios. Nadie se va a escapar. Ahora, vamos a enfrentar ese juicio justificados por haber creído en Jesucristo, o será totalmente diferente el que enfrente ese juicio para condenación y para perdición eterna en el infierno, como dice su palabra. Entonces, otra cosa que podemos ver en este verso es que va a haber diferentes grados de castigo. Es lo que se ve aquí. Dice que el juicio para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para estas personas que estaban rechazando, ¿verdad?, la invitación a ser parte del reino de Dios. Entonces eso nos deja ver que va a haber diferentes grados de castigo también aún en el infierno, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje, hermano? Bueno, podemos aprender que como los discípulos de Cristo, también nosotros tenemos una misión que cumplir. Amén. Fue la primera vez que los enviaba, pero si tú eres discípulo de Cristo, todo creyente debe ser discípulo de Cristo, porque discípulo de Cristo quiere decir seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo tienes una misión, y es compartir el Evangelio, porque la necesidad es la misma. Así como Jesús dice que se paró, vio las multitudes y tuvo compasión porque las veía como ovejas sin pastor, así hay mucha gente, hermano. Créame, hay mucha gente que anda de la misma manera y está en necesidad de oír el Evangelio. Amén. Entonces, no todo el tiempo lo quieren aceptar, pero ya usted cumple con su, ¿verdad?, parte de obedecer lo que Dios nos manda, de compartir el Evangelio. Entonces, eso nos podemos aprender de este pasaje, que como discípulos de Cristo también nosotros tenemos una misión que cumplir. Y hermano, al cumplir esta misión también debemos de ver el cómo, ¿verdad? Debemos tener discernimiento. Cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, tenemos que ver dónde y cómo también, ¿verdad? Tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Tenemos que también buscar, ¿verdad?, aquellos que abren el corazón para recibir el mensaje. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas veces que también nosotros estamos duro y duro con una persona que abiertamente rechaza y se niega y hasta se enoja. Entonces, conforme lo que yo veo aquí, ¿verdad?, la palabra nos dice ir a buscar a alguien que sea más receptivo del mensaje.
y esperar a que Dios, ¿verdad?, obre en ese corazón. Pero muchas veces podemos sentir, oh, pues no, a lo mejor estoy haciendo mal. No. Aquí estamos viendo esto, que si ahora una persona puede ser que no acepte a Cristo rápidamente o ponga su fe en el Evangelio, pero no es una persona que se enoja, o no es una persona que te maltrata, o no es una persona que, ¿me entiende? Pero si esa persona toma una actitud no correcta o se pone violenta, eso, lo que yo veo aquí es que tenemos que estar en el discernimiento y no estar perdiendo nuestro tiempo con esa persona, sino buscar a una persona que esté más receptiva de esto. Amén. Entonces, hermano, otra cosa que podemos aprender de aquí es la importancia de la hospitalidad. Es importante, hermano, que nosotros como pueblo de Dios comprendamos la bendición de abrir las puertas de nuestros hogares, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con la obra de Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, que había una bendición para aquellos que abrían sus puertas de su hogar, ¿verdad?, para que se llevara a cabo la obra de Dios. Y eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros no logramos entender o visualizar, ¿verdad?, las bendiciones que nosotros nos podemos perder por no estar dispuestos a abrir nuestros hogares, muchas veces para que cosas que tienen que ver con el ministerio, con la obra de Dios, se lleven a cabo. Y es una bendición abrir las puertas de tu hogar. Entonces, sea lo que sea, digo, pueden ser diferentes cosas, puede ser para recibir a alguien que anda predicando la palabra y necesita hospedarse, puede ser para, en este caso como nosotros las oraciones que llevamos los martes, que las cambiamos de hogar a hogar cada mes, en diferentes hogares para orar y para tener convivio después de eso y tener en comunidad, ¿verdad?, poder disfrutar del compañerismo unos con otros. Si nosotros no entendemos la importancia de la hospitalidad, hermano, podemos estar despreciando las bendiciones de Dios. Porque ¿qué hablaba de la bendición? Es paz y bendición, bienestar. Y si yo no estoy dispuesto muchas veces a abrir nada porque me incomoda, porque esto, porque el otro, pues tal vez estás despreciando la bendición que Dios quiere dar a tu vida y a tu hogar. Amén. Entonces, hermano, abrir las puertas de nuestros hogares también puede ser una expresión de fe y de agradecimiento a Dios, porque creemos en lo que se está haciendo de la obra de Dios y creemos también que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y es una manera de mostrar agradecimiento. Señor, lo que yo tengo no es mío, es tuyo, tú me lo das. Y si algo puede servir para tu obra, Señor, aquí estoy, úsalo. Amén. Entonces, no debemos tener miedo al rechazo, es otra cosa que podemos aprender de esto. No debemos tener miedo al rechazo. Cuando alguien rechaza nuestro mensaje acerca del Evangelio, no debemos desanimarnos ni sentirnos culpables pensando que el rechazo tiene que ver con mi persona, porque, oye, es que yo no sé hablar, yo no sé cómo decir, yo esto, yo lo otro, si hubiera dicho esto, si hubiera dicho, no tiene nada que ver contigo muchas veces, ¿verdad? No tiene que ver con tus formas. Cuando nos rechazan, ¿qué están haciendo? Rechazando a Jesucristo, que es el que estamos predicando. A Él es al que están rechazando, no a nosotros. Nuestra responsabilidad es compartir la verdad de Dios, pero no debemos, como les digo, ni podemos forzar a nadie. Amén. Y por último, hermano, también podemos aprender que esto nos recuerda que viene el juicio de Dios. Por tanto, el mensaje del reino se debe tomar muy en serio, porque rechazar la gracia de Dios ofrecida a través de Cristo tiene consecuencias eternas. Por ello, la necesidad de seguir compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y la necesidad de nosotros como creyentes que ya experimentamos la gracia de Dios, de tener compasión con aquellos que no, ¿verdad?, conocen a Cristo. Tener compasión, así como Jesús tuvo compasión cuando vio aquellas almas, ¿verdad?, perdidas. Nosotros también tenemos que pedirle a Dios que ponga esa compasión en nosotros, porque esa compasión es la que nos va a mover a compartir el Evangelio en esas vidas. Las muertes están al día, hermano. La gente muere cada día. Nosotros nos vamos a ir también. Es una realidad. El juicio de Dios es una realidad. Y la única esperanza está en Cristo. Amén.
Y tú, tal vez si estás aquí en este día y tu fe no está puesta en Cristo, ¿cuál será tu respuesta en este día? Tal vez has oído, has sido simpatizante, has asistido a una iglesia, pero realmente no has entregado tu vida a Cristo, realmente no te has arrepentido de tus pecados, realmente no has puesto tu confianza en Él como Señor y Salvador. ¿Cuál es tu respuesta en este día? ¿Recibirás la oferta de salvación y vida eterna que Dios ofrece a todos? ¿O vas a ser como en este pasaje nos muestra que había unas personas que iban a despreciarlo y rechazarlo, ¿verdad? Como les digo, aquí no se trata de forzar a nadie, sino esta es una decisión personal que tiene que suceder desde el corazón, desde el corazón. Entonces, yo te invito que en este día no desprecies. Si tú no tienes a Cristo, no desprecies esta invitación, porque lo más seguro que tenemos en este mundo es la muerte y después el juicio. Entonces, pero si ponemos nuestra fe en Cristo y si aceptamos esa oferta de vida eterna, pues no tenemos que preocuparnos, porque la muerte no nos va a poder retener, amén, sino vamos a pasar una eternidad con Cristo Jesús en su presencia, amén. Vamos a ponernos de pie, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si nosotros tenemos a Cristo, si todos tienen a Cristo en esta mañana, pues que todo esto nos sirva para motivarnos a seguir, ¿verdad? Predicando su palabra, para motivarnos a seguir obedeciendo lo que Él nos llama a hacer y a seguir el ejemplo que Él nos da en su palabra. Amén. Padre, gracias en esta mañana, te agradecemos por tu palabra. Creemos que tu palabra nunca vuelve vacía, que de alguna manera tú has hablado a los corazones. Pedimos, Señor, que esa palabra no sea robada, sino que dé fruto, Padre, en cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a seguir adelante y fortalecidos por medio de tu Espíritu. Señor, sigamos con nuestra mente puesta en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Señor, con nuestro corazón sincero para obedecerte y para disponernos a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Que tú que conoces su corazón, hables a sus vidas, les llenes con tu presencia, Señor, y les fortalezcas para que ellos no salgan como entraron, sino salgan fortalecidos, renovados, Señor, motivados para servirte, para buscarte de todo su corazón y para hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor.